Es increíble, han pasado 90 días. Hoy, 7 de noviembre, se cumplen 90 días desde aquel maravilloso 7 de agosto que por fin llegó el cambio para Colombia. 90 días donde se han avanzado en muchas cosas, faltan muchísimas más por avanzar, pero han sido más los avances que hemos tenido. Acuerdos como los de Fedegan para la compra de 3 millones de hectáreas, la entrega de tierras en Córdoba, esas tierras que se había apoderado Carlos Castaño y que fueron devueltas a sus campesinos, propietarios originales. El programa de salud preventiva que por fin se pone en acción. La firma de las leyes de paz total y del acuerdo de Escazú, esa firma de la ley de paz total, donde sabemos que más de 10 grupos armados están dispuestos a negociar con el gobierno una paz que necesita también el país y por consiguiente lo necesitamos todos. La apertura de la frontera, el arreglo con monómetros para la entrega de fertilizantes para los campesinos, ese también ha sido un gran avance y ha sido uno de los detonantes, como todos sabemos, para que se haya ese incremento de precios tan absurdo que se está presentando en Colombia y en el mundo. Los diálogos vinculantes regionales, eso ha sido también maravilloso. 62 puntos ya se han puesto. Avanza la reforma política, también esperamos bastante de esta reforma. Se aprobaron en Cámara y en Senado la reforma tributaria, que eso también sabemos lo principal y lo necesaria que es esta reforma para poder obtener los recursos para poner a funcionar todo ese programa de justicia social que se necesita. Se creó el Ministerio de la Igualdad. El presupuesto de la agricultura subió en un 100%, pasó de 2 a 4 billones de pesos. 30% más para el deporte. Queríamos que fuera un poco más, pero bueno, vamos a ver qué se logra hacer con este 30% de incremento. En este gobierno tenemos 74 billones de inversiones, la inversión, el presupuesto más grande que ha tenido la historia de Colombia y donde vamos a tener los recursos, como lo dijimos, para lograr esa justicia social en Colombia. Y estos 90 días los iniciamos con un viaje de Gustavo Petro, la primera vez que él lo comentó, que viajaba a África. Se encuentra en Egipto, en el Cairo, en la reunión, en el encuentro COP27, un encuentro que se va a llevar del 7 al 18 de noviembre, pero las negociaciones pueden hacer que estos días se alarguen un poco más. COP27, ¿qué quiere decir? Hace referencia a la conferencia de las partes relacionada con los países signatarios de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, es decir, es un tratado internacional para responder a la crisis climática que se está presentando en todo el mundo. Bueno, pero ¿qué es lo que se negocia? ¿Qué es lo que se habla en este encuentro? Pues lo primero que se negocia es la mitigación, es decir, las políticas que los países van a llevar a cabo para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en los próximos años. Lo segundo que se negocia es la adaptación, es decir, cómo van a conseguir adoptar sus economías o un mundo en el que el calor extremo, las inundaciones, las lluvias extremas que estamos viendo en Colombia, por ejemplo, van a ser cada vez más habituales por culpa de este cambio climático. Y lo último que se negocia, las pérdidas y daños, aparte que tiene que ver cómo los países más desfavorecidos van a poder sufragar los gastos derivados de los daños provocados por el cambio climático. Y este último punto de pérdidas y ganancias es muy clave porque una de las claves principales, uno de los objetivos principales de esta cumbre es el dinero y la justicia social. Es decir, los países que acuden a Egipto van a tener que consensuar, encontrar un mecanismo que garantice que los países del norte financien a los países del sur, es decir, los que más expuestos están a la crisis climática. ¿Para qué? Para que ellos puedan adoptar sus economías al cambio climático y también, ojo con esto que Petro lo ha hablado bastante, para descarbonizar sus industrias. Y ante este punto de los países del norte financiando a los países del sur, hemos escuchado mientras interviene Gustavo Petro varios países, entre ellos Sudáfrica, países africanos, que han puesto bastantes críticas, han criticado fuertemente a los países del norte por no querer apoyar o no querer dotar de mayores fondos
a estas economías de los países del sur para que puedan luchar contra esta gran realidad que es el cambio climático. La financiación de los del norte para reparar los daños provocados por el calentamiento global es un elemento clave y es una de las cosas que pueden llevar a que esta cumbre, este encuentro, se alargue más de los días que están programados. Esperamos que estas negociaciones lleguen a un buen punto. Esperamos también que la intervención de Gustavo Petro sea clave, se concienticen los países que tienen que colaborar, porque esto es una realidad. Y también nos damos cuenta que la derecha, la oposición en Colombia son los únicos que no entienden claro esto, que el cambio climático es realidad. Vimos que uno de los puntos es la descarbonización de las economías de esos países. La ciencia ha hablado. La crisis climática es el principal problema de la humanidad. Puede acabar y tiene ese potencial la vida en el planeta y la existencia de la especie humana. El liderazgo político desde la COP número 1 hasta la fecha ha fracasado en detener la causa de la crisis climática. Cada vez más consumimos petróleo, carbón y gas, e incluso los tiempos que tendríamos para planificar la solución los hemos destinado a la guerra, a la geopolítica del dominio de la humanidad y no a salvar la humanidad. El liderazgo político ha fracasado básicamente porque superar la crisis climática implica dejar de consumir petróleo y carbón, y ese dejar de consumir implica una transformación profunda de la economía, una desvalorización de intereses poderosos en esa economía, un cambio de la economía mundial que no puede adelantar el liderazgo político de la humanidad. Por tanto, nos acercamos año tras año al final. Desde Colombia les propongo un decálogo. Este es un decálogo que Colombia propone para enfrentar desde los gobiernos y desde la humanidad la crisis climática. Las COP ya no dan respuestas y el tiempo se agotó. Las conferencias globales de gobiernos deben poner la política al mando para generar el plan global de desconexión de los hidrocarburos. La descarbonización es un cambio real y profundo del sistema económico que domina. Es la hora de la humanidad y no de los mercados. Este es el decálogo que proponemos. 1. La humanidad debe saber que si la política mundial no supera la crisis climática, se extinguirá. Los tiempos de la extinción que vivimos deben empujarnos a actuar ya y globalmente como seres humanos, con o sin permiso de los gobiernos. Es la hora de la movilización de la humanidad toda. 2. El mercado no es el mecanismo principal para superar la crisis climática. Es el mercado y la acumulación de capital quien la produjo, y no serán jamás su remedio. 3. Solo es la planificación pública y global, multilateral, la que permite pasar a una economía descarbonizada mundial. La ONU debe ser el escenario de dicha planificación. 4. Es la política mundial, es decir, la movilización de la humanidad, la que corregirá el rumbo y no el acuerdo de tecnócratas influidos, muchos, por los intereses de las empresas del carbón, del petróleo y del gas. 5. Hay que salvar los pilares del clima del planeta.
Antes que nada, la selva amazónica es uno de 4 existentes. Colombia otorgará $200 millones anualmente durante 20 años para salvar la selva amazónica en su territorio. Esperamos el aporte mundial. 6. La crisis climática solo se supera si dejamos de consumir hidrocarburos. Es hora de desvalorizar la economía de los hidrocarburos con fechas definidas para su final y valorizar las ramas de la economía descarbonizada. La solución es un mundo sin petróleo y sin carbón. 7. Los tratados constitutivos de la Organización Mundial del Comercio y del Fondo Monetario Internacional van en contra de la solución de la crisis climática y por tanto se deben supeditar y reformar a los acuerdos de la COP y no al revés. Mientras mantengamos el actual tratado de la Organización Mundial del Comercio, no avanzaremos, retrocederemos en la solución de la crisis climática y nos acercaremos cada vez más al final. 8. El Fondo Monetario Internacional debe iniciar el programa de cambio de deuda por inversión en la adaptación y mitigación del cambio climático en todos los países en desarrollo del mundo. Las políticas de bloqueo económico hoy no favorecen la democracia y van en contra de los tiempos de la humanidad para actuar contra la crisis. 9. La banca privada y multilateral del mundo debe dejar de financiar la economía de los hidrocarburos. 10. De inmediato hay que iniciar las negociaciones de la paz. La guerra quita el tiempo vital de la humanidad para evitar su extinción. Este es el decálogo que Colombia les propone para actuar de manera más contundente en el mundo y salvar la vida del planeta y evitar la extinción de la especie humana. Gracias, muy amables. Maravillosa intervención, como lo estábamos esperando y como sabíamos por dónde iba a ir el discurso de Gustavo Petro. Ejemplar, ojalá los países entiendan lo que acaba de manifestar nuestro gran presidente, porque de verdad que te hace sentir orgulloso. Amigas y amigos, hasta aquí este video. Les envío otro abrazo ancestral desde la distancia. No me cansaré de hacerlo. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes. Una feliz semana. Miles y miles de bendiciones. Recuerden, esta es Colombia con C. Suscríbanse, denle like, compartan. Hasta la próxima.